esta mañana con su testimonio. ¿Cuánto recibe bendición? Amén. Así que Él viene una vez más, hermano. El tiempo es tuyo. Adelante. Una palabra más para la iglesia Redención. Señor le bendiga, hermano. Qué bueno estar aquí otra vez. Y pues quiero reconocer, ha sido de mucha bendición estar aquí con el pastor, pasar un momento ahí en su casa. Iba a decir en casa ya. Sí, en su casa. Igualmente, ¿verdad? Con el hermano Mike, que pues es mi amigo. Hemos compartido tiempo allá en el CUP. Y también con el hermano David, y pasamos un tiempo allí con su familia. Y muchas gracias a todos, de verdad que me siento muy feliz y muy contento en el Señor con eso. Y además de ello, también por una razón más que realmente ha llenado de gozo mi corazón. Y es que, pues solamente para entrar en contexto, el Señor me salvó a mí a los 17 años y fui el primer salvo en mi casa. Hace un momento recibí un mensaje y vi un video en donde mi papá estaba pasando al frente para hacer una profesión de fe. Y realmente, hermano, me siento muy feliz por eso. Tengo mucho tiempo orando, pero el tiempo del Señor es perfecto. ¿Sí? Él no tiene celular, él no le gusta. Entonces no me comunico usualmente con él, sino solo cuando algún familiar está cerca de él. Así que hace tiempo no hablo con él, pero quisiera hablar con él, así que le pido sus oraciones por eso. Ore por él, se llama Jorge Usó. Y hermano, Dios realmente es fiel. Si Él nunca nos falla, me ha dado mucho gozo ello. Así que vamos a pasar entonces al tiempo de la palabra. Sí, le pido que me acompañe al libro de Mateo. Libro de Mateo. Y vamos hasta al capítulo 8. Versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Está ahí, hermano? Amén. Amén. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te rogamos que en esta hora tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, que quites tú, Señor, cualquier estorbo que haya en nuestro interior, cualquier queja o cualquier amargura. Ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra con un corazón sensible, con un espíritu dispuestos a cambiar y a vivir para tu gloria. Exáltate tú, Señor, en este mensaje y en esta hora, y que tu pueblo, Señor, pueda exaltarte desde el interior hasta el exterior. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Estamos aquí en Mateo capítulo 8, versículo 23, y hemos leído 5 versículos que relatan el momento en el que nuestro Señor Jesucristo se duerme y los discípulos se llenan de pánico, porque los discípulos enfrentaron un momento en sus vidas en donde estaban cerca de su muerte. Y es lógico pensar que en un momento de prueba, que en un momento de evaluación, que en un examen, por decirlo así, uno se ponga nervioso, uno se ponga tenso. Y me gustaría empezar explicando, antes de explicar más bien este pasaje, que vaya usted conmigo a algún momento en su vida en donde usted tuvo que rendir un examen en la escuela, en el colegio, cuando niño, o en algún momento en su vida en donde usted tuvo que rendir alguna prueba, alguna evaluación. Lo diferente de la teoría y la evaluación es lo siguiente: en la teoría nosotros recibimos la enseñanza, podemos hacer las preguntas que nosotros queramos,
Podemos levantar la mano y opinar. Podemos decir que estamos en acuerdo o en desacuerdo. Pero en el examen hay reglas. Y en el examen uno se somete a guardar silencio, a resolver su examen, su evaluación y a tratar de hacer todo lo posible para obtener un buen resultado. Nosotros vemos aquí, hermanos, cómo los discípulos estaban enfrentando una prueba después de haber recibido mucha enseñanza. Después de haber recibido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En un examen no le puedes pedir ayuda al maestro. En un examen solamente tienes que ver tu prueba y no puedes mirar a otros lados. Y lo sé muy bien. Y creo que Mike y yo compartimos ello. Porque en donde alguien copie en un examen, y sobre todo si es el examen final, es expulsión inmediata. ¿Sí? No hay tregua. Es una expulsión inmediata. Lo que significa que cuando uno comete la infracción, entonces uno es llevado a oficina y no le dicen o le dan oportunidad de arreglar sus cosas y que al día siguiente se vaya. No, el vuelo se lo compran al instante. Se lo compran tan pronto hay el siguiente vuelo. Y uno tiene que correr a preparar sus cosas para volver a su casa por haber fracasado y haber cometido una infracción. Acompáñeme, hermano, al capítulo 5 de este libro. Vamos a ver la teoría que recibieron los discípulos antes de enfrentar esta prueba. Perdón, capítulo 4, versículo 19. Dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este fue el llamado que el Señor les dio a sus discípulos en su primer mensaje a ellos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y enseguida, después del Señor haber llamado a sus discípulos, nosotros encontramos unos pasajes muy conocidos y son las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas el Señor les dice para qué los ha llamado. Cuando Él empieza a mencionar a partir del versículo 3 el reino de los cielos. Así que esta es una de las cosas que me gustaría que usted se grabe en su mente: el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y aquí dice en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean el énfasis que el Señor Jesús hace acerca del reino de los cielos, acerca de ver a Dios, acerca del cielo. Hay una valla muy grande entre lo que es importante para el reino de los cielos y lo que es importante en esta tierra. Lo cual, sin duda, hermanos, todos nosotros vemos cómo en esta tierra tenemos necesidades y hay cosas que suplir, pero siempre será más importante, porque Dios siempre le hace más énfasis al reino de los cielos que al reino terrenal. Versículo 19. Lea conmigo el versículo 19 del capítulo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 45. Algo curioso de la teoría, hermanos, y usted va a estar de acuerdo conmigo en esto, es que muchas veces nosotros en la teoría nos dormimos. Y es por eso que fracasamos en el examen. Pero esta teoría es importante
Así que lea atentamente el versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículo 19 del capítulo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosto es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14, él dice estas palabras, el Señor, para hacer un llamado a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, pero a los que estaban alrededor, de que el reino de los cielos es más importante que esta vida. Esa es la teoría que ellos estaban recibiendo, pero la teoría no solo se quedó en teoría. A partir del capítulo 8, Jesús empieza a hacer milagros, y Jesucristo sana a un leproso, y al momento él de sanar a alguien o de demostrarle a alguien su poder, lo que él hacía era que le decía, tus pecados te son perdonados, ten fe. El Señor no solamente le dio a los discípulos teoría, sino que los llevó a ellos a ver el ejemplo, les llevó a ellos a ver el testimonio. El Señor Jesús no solamente nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra oída, y qué bendición, porque su palabra tiene poder. Pero hermano, en tu vida y en la mía, nuestro Señor Jesús nos ha dado señales grandes y claras de su poder, de su ejemplo, de su amor, de su compasión, de su perdón. ¿Cuántas veces no ha hecho el Señor milagros en tu vida? Y es precisamente en el momento en el que uno está cerca a la muerte, como sus discípulos, que el Señor pretendía que ellos pongan su fe en todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había dado. ¿No es curioso que el Señor les había hablado acerca del reino de los cielos para que cuando ellos estaban cerca a la muerte, vean la importancia de qué tan seguros en la fe y en su confianza a la enseñanza podían ellos estar al estar a un paso del reino de los cielos? Estaban ellos a un paso del reino de los cielos, del cual nuestro Señor Jesucristo tanto les había enseñado. Y ellos reaccionaron, pero no reaccionaron de la manera adecuada. Cuando tenía 7 años, yo vivía un tiempo cerca a la playa. A mí me fascina la playa. Ya no puedo nadar más de 10 minutos, pero me gusta todavía. Sí, a veces el físico ahí hace sus... Estaba jugando fútbol aquí con Mike, y los jóvenes pueden dar testimonio. Creo que duramos como 7 o 10 minutos. El físico, hermanos, a veces ya no tiene uno que hacer ejercicio. Y ustedes dirán, pero están tan jóvenes. Ay, hermanos, muchas letras. Pero sabe una cosa, hermanos. Tenía 7 años y me fui a la playa. Mi mamá me dijo, no vayas, no te doy permiso. Me escapé y me fui a la playa. Nunca en mi vida, hasta ese momento, había estado tan cerca de morir como en ese día lo estuve. Cuando empecé a ir un poquito más adentro, un poquito más adentro, un poquito más adentro. Y ustedes me ven y yo no soy grande, así que no tuvo que venir una ola tan grande como para taparme, pero era lo suficientemente grande como para hacerlo. Y vino una ola que me cubrió y empecé a tragar agua, y la ola me arrastró hacia adentro y yo perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero no había absolutamente ninguna persona al lado mío
cuando yo me levanté en la orilla del mar, cansado y botando agua por la boca. Yo ya estaba libre del peligro, pero un miedo tan grande estaba en mí, tan latente, que yo mismo en ese momento, por el pavor y el pánico, empecé a llorar. Y traté de llegar a mi casa, pero por la desorientación y por no obedecer a mi madre, ni siquiera pude encontrar mi casa. Un policía llegó donde yo estaba. Yo no sabía que era policía. Salió desde su casa y me dijo: súbete a mi carro, soy policía y vamos a buscar tu casa. Después de mucho tiempo llegamos a mi casa y empecé a llorar en los brazos de mi madre. Aquí en el capítulo 8, en el versículo 23, los discípulos están enfrentando una situación muy difícil para ellos, porque ellos, así como nosotros en nuestros momentos difíciles, habían ellos agotado todos los recursos que tenían, habían ellos agotado todo su conocimiento, porque recuerden que ellos eran pescadores. Y no podían, aun con todo su conocimiento, no podían salir de ese aprieto en el que se encontraban. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande, no era grande, era tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ellos empezaron la prueba, la evaluación, el examen, después de haber recibido la teoría. Y tú y yo vamos a pasar por la prueba, la evaluación y el examen. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sabes? A veces uno se queja de la situación en la que uno está pasando, la que uno mismo está enfrentando, y surgen preguntas: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Y en ese momento los discípulos del Señor vinieron, sus discípulos, dice el versículo 25, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En una prueba, ¿está permitido eso? ¿Puedo yo acercarme al maestro en la prueba y preguntarle: maestro, ¿qué se contesta aquí? ¿Qué haría un maestro en una situación así? Por ahí me dijeron que el hermano Manolito es el que tiene la mejor calificación en el instituto, ¿verdad? Y que se acerque el hermano Manolito a preguntar, ¿verdad?, al maestro: ¿qué puedo hacer aquí? ¿Verdad? Hermanos, en una evaluación eso no está permitido. No lo está. Uno debería saber qué hacer. Uno debería estar preparado. Uno debería estar controlado por el Espíritu Santo para responder una prueba que no es terrenal, sino espiritual. Uno debería. El doctor, se me fue su nombre ahorita, en lo que me voy recordando, este pastor nos dio un ejemplo que tocó mi corazón. Cuando uno comete un delito y empieza a correr, hay dos cosas para someter a esa persona, que son las dos primeras cosas que se usan. Y una de ellas es la fuerza y la otra las esposas. Así que cuando toman al ladrón o lo que sea que fuere que esté huyendo y le ponen las esposas, lo reducen y lo someten, lo controlan con las esposas, de tal manera que esa persona no se puede mover. ¿Saben a quién más puede entender este ejemplo con más claridad? Alguien que haya sido correteado y haya sido esposado.
alguien a quien le haya perseguido la policía o que haya sido perseguido por cualquier otra persona, que lo rebaje de tal manera que evite el movimiento. Una vez estaba corriendo porque estábamos haciendo graffiti en la calle y mis amigos y yo empezamos a correr porque la policía llegó. Uno de ellos y yo nos escapamos, pero a otro lo sometieron, lo controlaron. No podía hacer su voluntad, no podía moverse a su libertad, porque lo que estaba haciendo era malo. Ese debería ser nuestro deseo, que el Espíritu Santo sea como unas esposas para nosotros, de tal manera que nosotros no pudiéramos hacer lo malo, sino que respondiéramos ante las pruebas como al Señor le agrada. Que nosotros seamos de tal manera controlados por el Espíritu Santo que en el momento más difícil de nuestras vidas, en donde no sepamos qué hacer, el Señor mismo nos dirija como un policía a un ladrón para no hacer lo malo, para agradarle a Él. Dice el versículo 25: Señor, sálvanos, que perecemos. No es permitido un examen, pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que el Señor lo acepta. Tú y yo hemos llegado a un punto en nuestras vidas, en algún momento tal vez, en el cual nosotros mismos nos hemos sentido tan devastados, tan arruinados, tan sin oportunidades, tan desgraciados por nuestros pecados, y no nos queda otra cosa que ir al Señor y reconocer nuestra falta de obediencia, nuestra falta de misericordia, nuestra falta de amor, y el Señor nos recibe. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. El Señor sabe hasta dónde podemos llegar. El Señor detuvo la tormenta, y la voluntad de Dios en ese momento fue calmar la tormenta. Pero ¿saben? La voluntad de Dios en sí no fue calmar la tormenta. No, esa no fue la voluntad del Señor específica. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Pregúntese usted conmigo, hermano. ¿Su fe debiera estar en que el Señor podía calmar la tormenta, o en que ellos que habían recibido la enseñanza estén confiados en Dios? ¿Su fe debía estar en una muerte terrenal o en una muerte espiritual, en que ellos habían sido librados y el reino de los cielos se les había abierto por gracia? La fe de ellos, aunque sí debe estar en que Dios puede hacer cualquier cosa y calmar cualquier tormenta, pero la voluntad del Señor no era precisamente calmar la tormenta, sino que el espíritu de ellos esté calmado, confiado en Dios en medio de la tormenta. La voluntad del Señor para nosotros es que nuestro espíritu esté calmado y confiado en Dios, aunque no tengamos la respuesta, aunque no sepamos qué hacer, porque Él quiere que nuestra reacción en la prueba glorifique su nombre. Versículo 27: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El Señor puede calmar en nosotros, hermano, y en nuestras vidas cualquier molestia. El Señor pudiera acabar hoy mismo con tu más grande talón de Aquiles. El Señor hoy pudiera calmar lo que más te estorba, lo que más tú piensas que te estorba, para servirle mejor a Él.
Él hoy mismo pudiera calmar la más grande piedra en tu vida. Él pudiera quitar todas las desgracias de tu mente, de tus emociones, de tu vida. Él pudiera quitar aún tus enfermedades. Él pudiera quitar todo lo malo que hay en ti, que evita que tú hagas su voluntad. Pero sabes, si el Señor hasta el momento no lo ha hecho, es porque Él no ha querido. Porque la voluntad del Señor es que tú estés calmado y confiado en Él y que hagas su voluntad con todas esas cosas. La voluntad del Señor es que tú seas obediente de corazón. Es que tú lo busques de corazón. Es que tú leas su Biblia de corazón. Es que tú ores de corazón. Que vengas a la iglesia a escuchar su palabra con un corazón receptivo y sensible, sin que Él te quite esas cosas, porque cuando Él te lo va a quitar es cuando tú estés en el cielo, no ahora. Así que te quede claro, hermano. Si tu esperanza y tu pensamiento está más centrado en que Dios quite tus estorbos el día de hoy, entonces déjame decirte que ese pensamiento puedes desecharlo y puedes empezar a pensar que lo que realmente debes querer es hacer su voluntad, aun cuando en tu mente te grite a todo pulmón, no puedo. Aun cuando en tu mente te grite a todo pulmón, pero esto está en medio mío. ¿Cómo puedo hacerlo? Tú solo hazlo, obedece al Señor. El Señor te va a bendecir, te va a dar gozo, te va a dar sabiduría. Pero no te canses, no te desanimes, cobra ánimo en el Señor. Lo que el Señor quería para sus discípulos era que ellos estén confiados. Él quería que ellos estén confiados, así como Él estuvo confiado rumbo al Calvario. Mateo capítulo 26, versículo 57. Y vamos a ir terminando con esto. Dice: los que reprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Lo que dijo era cierto o no? Era verdad. Lo que él dijo era verdad. Entonces, ¿por qué eran falsos testigos? Siga leyendo conmigo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesucristo estaba siendo acusado, pero Él estaba siendo acusado falsamente. Pero no falsamente por lo que ellos estaban diciendo, sino por lo que ellos no creían de Él. Ellos pensaban que lo que Jesucristo estaba diciendo era mentira, porque ellos estaban cegados por su pecado. Pero en todo esto, hermano, en todo esto hay algo importante, y es que según la ley se podía acusar a alguien si habían 2 o 3 testigos. Y Jesucristo podía hacer valer su derecho y hablar y decir: son testigos, pero son falsos, porque no me conocen. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte.
Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Jesucristo, hermanos, Él recibe un falso testimonio que lo acusaba y Él iba a morir. La regla, la ley era que por 2 o 3 testigos alguien muera. Consiguieron a 2 testigos porque ellos querían hacer cumplir la ley, aunque estaban diciendo algo que no era cierto. Y Jesucristo, Él podía hablar, Él podía decir: lo que están diciendo no es cierto. Porque aunque había esta ley, también había una ley en donde el testigo podía hablar y decir lo que verdad, defenderse. Él podía hablar y defenderse, pero él mismo decidió no hacer valer su derecho. Él tenía un derecho y él mismo decidió no hacer valer su derecho. Pero en la mente de nosotros podemos pensar: ¿pero acaso nosotros no tenemos derechos y tenemos que hacerlos valer? Pero le voy a decir algo, hermanos: cuando el fin es mayor y el fin es glorioso, negar nuestros derechos es lo mejor. Y para entender eso, solamente hay que entender la vida de Cristo, a quien quebrantaron sus derechos y Él no emitió queja alguna, porque el fin era salvarte a ti y a mí. Y el fin mayor era darle la gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo cayó en muchas ocasiones. En muchas ocasiones guardó silencio, enmudeció, cual cordero llevado al matadero. Y nuestro Señor Jesucristo, callando, le dio la gloria a Dios. Porque en esta prueba Él tenía que reaccionar bien, porque la gloria de Dios era para Él lo más sensible en su vida. La gloria del Padre para el Hijo era lo más sensible, lo que Él más podía, en lo que Él más podía recibir la congoja, el deseo, la pasión, el amor. Él podía sacrificar todo para darle la gloria a Dios. Y lo hizo. Sacrificó sus propios derechos para reaccionar bien en la prueba. ¿Saben? Nosotros siempre pensamos que tenemos que hablar cuando algo es injusto. Una regla en el CUB, al momento de pasar por comité de disciplina, es que la palabra injusto no puede salir de nuestras bocas. No podemos decir por ningún motivo la palabra injusto, porque en las reglas está escrito que no podemos quejarnos. Se aceptan las sugerencias, pero no las quejas. Así que la palabra injusto no puede salir de nuestras bocas. Nuestro Señor Jesús sabía que era injusto, pero Él guardó silencio, porque el fin era mayor. Él pasó la prueba, hermano. Él tuvo victoria. Nuestro Señor Jesucristo, Él saltó la valla. Él lo hizo mejor que nosotros. El Señor Jesús es incomparable. Pensar en nuestro Señor Jesús como alguien que se negó a sí mismo, tomó su cruz. Nuestro Señor nos muestra a través de todos estos pasajes que no solamente Él da la enseñanza, que no solamente Él da el ejemplo a través de mostrar su poder, sino del ejemplo a través de ser la víctima. Y nosotros, hermanos, muchas veces vamos a tener que callar y ser víctimas cuando es necesario darle la gloria a Dios. Cuando es necesario darle la gloria a Dios, no hay sacrificio que sea suficiente.
cuando es necesario darle la gloria al Señor, hermanos, no importa lo que hagamos, no importa, el Señor lo vale. Así que, hermanos, Dios quiere, Él quiere, no precisamente calmar la tempestad en tu vida, sino que tu espíritu esté calmado y confiado en Él mientras le sirves, mientras le adoras y exaltas su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Y gracias, Padre, por el ejemplo que nos das, porque tu amor es mayor, Señor. Ayúdanos a poder enfrentar la prueba con un espíritu que te honre y te glorifique. Bendito seas, Señor, tú siempre. Sigamos ahí orando, Señor, y vamos a dejar este tiempo en manos del pastor. En esa actitud de oración, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, ¿cómo vas a reaccionar cuando Dios te meta por la prueba? ¿Cómo vas a responder? Mi amigo, mi amiga que nos visita, la prueba más grande que Dios te puede dar a ti es una sola. ¿Vas a recibir a Cristo en tu corazón o le vas a rechazar? ¿Qué has hecho con Cristo en tu vida? Pues con Él solo puedes hacer una de dos cosas: o recibirle o rechazarle. ¿Será que habrá alguien hoy aquí? Nunca queremos tomar por desapercibido o por ventaja el hecho de que todos aquí conocen a Jesús. Nunca. Cualquier duda que haya en tu corazón en cuanto a tu salvación, queremos ayudarte para que eso quede sólido y concreto en tu interior. Habrá alguien hoy aquí que dirá: pastor, no sé con seguridad que si muero iría al cielo. No tengo la certeza completa en mi ser que si hoy dejo de vivir y la muerte viene por mí, yo iría a la presencia del Señor. Oh, mi amigo, mi amiga, no demores más. Permítenos ayudarte, permítenos mostrarte a través de la Biblia cómo tú puedes orar hoy y ser salvo una vez y por todas. Levante la mano: pastor, ore por mí. Quiero estar seguro de mi salvación. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿No es cierto que necesitamos confiar más en medio de la tormenta, hermano? ¿No es cierto que debemos de confiar más en medio de la prueba? A muchos Dios nos ha dado un montón de teoría. Cada vez que venimos a la iglesia recibimos teoría. Pero la única forma de poner la teoría en práctica es en medio de una prueba, en medio de una tempestad. ¿Cuánto dirán: pastor, Dios habló a mi vida hoy en esta tarde? Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Si usted alzó su mano, ¿por qué no me acompaña una última vez hoy de rodillas delante del Padre? Le abrimos nuestro corazón a Él, le decimos: Señor, en medio de la prueba más grande de la vida, yo quiero confiar más en ti. Callar y no abrir la boca cuando alguien nos acusa falsamente. Eso es lo que Cristo hizo. Como un cordero al matadero, no abrió su boca. Qué ejemplo más lindo de cómo llevar la vida cristiana. ¿Te has sentido tú a veces como que te ahogas por las circunstancias de la vida? ¿Será que hay veces que tú has perdido el aliento?
¿Será que han habido olas en tu vida que son más grandes que tú? Oh, esa es la prueba que Dios te está dando para ver si vas a confiar en Él. Ciertamente, hermano querido, el reino de los cielos debe de ser prioridad en tu vida. Esta vida es pasajera, esta vida es terrenal, esta vida es momentánea. No se haga tesoros en esta existencia tan breve que tenemos. Hágase tesoros allá en la gloria, donde los tesoros duran para siempre. Perdónanos, Padre, por favor, por tantos momentos en la vida donde hemos quitado la mirada de ti. Perdónanos por no ver el propósito real detrás de cada prueba y de cada tempestad. Porque la verdad es que el fin es más glorioso que el dolor que estamos atravesando. El fin no lo podemos ver. El propósito no lo podemos entender. Pero la verdad es que tú estás haciendo y logrando algo mucho más grande de nuestra comprensión. Señor, queremos asirnos de ti, Señor, y nunca dejar tu lado. Una cosa es pedirte que nos acompañes, pero otra cosa es nosotros permanecer cerca de ti. Y eso es lo que más queremos, oh Dios. Porque al estar cerca de ti nos garantiza una paz, no importa cuál sea la situación. Dios mío, por favor, elimina de nuestra mente cualquier duda, cualquier temor, cualquier miedo. Todo el estrés que hemos vivido esta semana, Dios mío, lo dejamos a tus pies. No queremos vivir así. Si eso nos está privando de vivir una vida cristiana triunfante, hoy aquí lo dejamos delante de tus pies. El mucho trabajo, el mucho estrés, el mucho cansancio, Dios mío. Tú has venido para que tengamos vida, vida en abundancia. Por favor, llévanos de aquí hoy con una fe más fuerte aún todavía. Y gracias por tener paciencia con nosotros. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Bendice a tu siervo. Te pido, Señor, que lo ayudes y lo prosperes en todo lo que haga de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Alguien fue bendecido? Amén. Solo el poder de Dios, a ver, diga, puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Cante conmigo. Solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo? Amén. Qué bueno. Mi hermano Nick pasa una vez más al lobby. Despídase de él, por favor. Agradézcale por haber estado hoy el día entero con nosotros. El día miércoles, martes o miércoles, él sale a San Antonio, Texas. Bueno, no sé si es San Antonio, pero para Texas. Y va a estar allá visitando una que otra iglesia. Y luego, hermano, él se traslada a Puerto Rico. ¿Verdad que sí? ¿Ah?
Se va a Monterrey y de ahí a San Luis Potosí para hacer su viaje misionero. Así que ore por él para que Dios le ayude. Me estaba explicando lo que él quiere hacer allá. Hay un dialecto de los mayas, se llama Tenec. Y uno de los propósitos en él ir allá es ayudar la traducción de la Biblia a ese idioma, porque no lo tienen todavía. Tienen el Nuevo Testamento, pero no tienen el Antiguo Testamento. Él quiere ir a ayudar en eso. Mire qué trabajo más noble, ¿no es cierto? Qué bendición. Así que, bueno, ver a Mike, no estuvo en la mañana, estuvo predicando en San Pete, y de ahí va a predicar no sé dónde en una semana más, y de ahí en Atlanta otra semana más. Va a estar ocupadito el itinerario. Se va a volver un evangelista internacional el hermano Mike. Amén, qué bueno. Así que Dios lo siga usando. Algo más para el sábado, mi hermano Freddy. Todo está seteado, así que solo de venir, y no se olvide los eventos del martes, del miércoles, del jueves también. Oremos en esta noche, incline su rostro, no se vaya deprisa, quédese, converse, platique y gócese en el Señor. Amén. Mano Toñito Gutiérrez, Toñito Gutiérrez nos despide en oración. Vamos a orar. Los amo en Cristo, Dios le bendiga, hasta la próxima.